Ya, ahí Uy, está grabando. Bueno, muy bienvenidos todos, bienvenidos. Contamos hoy dentro de nuestro ciclo de webinar de apoyo de... ¡Ay, me confundí! Hoy jueves de integridad académica. Contamos con la presencia de Vivian Bachelet, ¿cierto? Quien nos va a conversar un poquito su ponencia asociada a este tema. Vivian, muchísimas gracias por asistir con nosotros. gracias por la invitación. ¿Quieren que empiece de inmediato? Sí, cuéntame. Ya, vamos a proyectar entonces. A ver dónde es que tengo para... Ya, ¿cómo estamos ahí? Bien, se ve Ok, bien. perfecto. Bueno, a mí me pidieron que hablara sobre integridad, o sea, sobre ética de las publicaciones en realidad, y yo agregué en la propuesta hablar también sobre ética de las publicaciones en tiempos de pandemia, porque nos hemos visto un poquito más afectados y con muchas dudas y preguntas acerca de si los procesos que se han seguido en esta época han sido los más adecuados en términos de comunicación científica. Y después, al ir preparando la presentación para hoy día, aproveché de agregarle otro componente más, que es la integridad científica, que creo que va de la mano con la ética de las publicaciones en tiempos de pandemia. Yo soy profesora asociada y soy coordinadora de la Unidad de Medicina Basada en Evidencia de la Escuela de Medicina de la USACH y soy editora jefa de la revista MedWave, que es una revista médica, bien médica. Y digo esto porque el desarrollo de lo que yo voy a estar presentando está muy vinculado con la medicina y con la investigación clínica. Entonces tiene ese sesgo, pero de todas formas es bastante generalizable también a otras disciplinas. Y les quiero partir con algunas citas de cosas que se fueron diciendo en el primer año de la pandemia, cuando se conversaba acerca de la investigación que se estaba dando en el marco del COVID. Y un investigador clínico en Canadá dice, al principio de la pandemia había muchos investigadores que querían hacer ensayos clínicos y mi institución específicamente levantó un board, una comisión, un comité para asegurar que se aprobaran estudios de la más alta calidad científica posible muy rápidamente, porque cuando tenías un paciente que llegaba con COVID, tenías un montón de coordinadores de estudio que estaban ahí esperando fuera de la puerta del paciente. A mí me pareció bastante sorprendente esto, porque muestra cómo en otros países se estimuló muy tempranamente hacer investigación en el lecho del paciente para aprender qué es lo que estaba pasando con este SARS-CoV-2, que no había llegado un virus novel. Siguen diciendo otro investigador que respecto de las dificultades que tiene y tenía y tiene Canadá, y quiero que hagan la comparación con nuestro país, Canadá tiene problemas de infraestructura de ensayos clínicos. Si nos comparas con el Reino Unido, ellos tienen un financiador central que le da apoyo a todos los hospitales a hacer investigación y además integra la investigación como parte de los cuidados. La aprobación por parte de los comités de ética está todo centralizado. Además, hay procesos para fijar prioridades en otros países que hacen que las cosas sean lo más coordinadas posible. Nada de eso lo tenemos en Canadá. Aquí se financian proyectos individuales, los profesionales individualmente, todo separado del ámbito del cuidado. Y yo creo, dice este investigador, que este es un modelo que está fracasando. A mí me parece que estuviera hablando de Chile al referirse a la realidad de Canadá, que para nosotros ha sido siempre bastante señera en investigación, sobre todo investigación clínica. Y después tenemos este otro comentario que ya empieza a integrar la cuestión de la integridad científica en el marco de la gran generación de conocimiento nuevo que se estaba dando en la pandemia. Central en el cuestionamiento que se está haciendo
es la crisis de reproducibilidad, la cuestión de los conflictos de intereses y de las revistas predadoras. Y todo esto está vinculado a la forma en cómo se evalúan los investigadores. Y ya sabemos que los investigadores académicos se evalúan en base a su productividad. Y la productividad, sobre todo, cuando publican resultados de estudio. Entonces, todo esto alimenta un hambre que tienen los académicos por publicar. Y estos temas que ya existían de antes, según se dice en este editorial del 2021, se vieron más reforzados aún y amplificados durante la pandemia COVID-19, como efecto, como resultado de una mediación científica nunca antes esperada, pero que terminó en una pérdida de confianza en la ciencia por parte, y en los científicos por parte de políticos y ciudadanos. Entonces, ese es el contexto en que estamos todavía, hoy día, aunque ya creemos que hemos salido de la pandemia, pero son temas que siguen estando absolutamente presentes y vigentes como nunca. ¿Qué pasó? En 2 años aumentaron 4,4 veces las publicaciones sobre COVID, esto es sobre COVID-19. O sea, pasamos si en el año alrededor del 2021, aquí está el 2021, teníamos 68.000, esto es en realidad en un año aumentó 4,4 veces, porque esto es del 2021 al 2022, que está acá. Entonces, ustedes pueden ver que este salto en el número de publicaciones evidentemente tiene que generar un impacto fundamental. ¿Y sobre quiénes? Sobre todas las partes interesadas que están en este círculo de producción científica y de regulación, de control, de producción de la ciencia. Es un sistema complejo de partes interesadas, todos los cuales dependen de la calidad del registro científico. Estamos hablando de los investigadores, empezando por los investigadores y los académicos, que después presentan sus proyectos a los comités de ética y a los reguladores, en algunos casos, que después los resultados se van a los editores y a los pares revisores. Me refiero aquí, todo esto son entidades formadas por seres humanos, ¿no? Después, lo que se publica en las revistas, visto por los editores y los pares revisores, a su vez debe ser ingerido, consumido, procesado por autoridades que están a cargo de la respuesta pandémica, que a su vez se traduce también en notas de prensa y que llega al público general hambriento de información en el contexto de la pandemia, y también a los clínicos y a los cuidadores de pacientes, y por supuesto a los periodistas y comunicadores que también están en el medio de todo esto. Entonces, todo este sistema depende de la calidad del registro científico. Y la ética de las publicaciones cruza el registro científico. Los temas clásicos de la ética de las publicaciones son las prácticas reñidas con la ética, o lo que se llama en inglés el misconduct, conflictos sobre autoría y roles de contribución, los reclamos que se dan a las revistas, el tema de los conflictos de intereses, la accesibilidad a datos y reproducibilidad de la ciencia, los aspectos éticos y supervisión ética, porque aquí estamos hablando en pandemia, ¿no es cierto?, de investigación en animales también y en seres humanos. Los primeros estudios se hicieron en animales y se hicieron también en especies bastante parecidas a la nuestra. Hay temas de propiedad intelectual que dicen relación también con la ética de las publicaciones, cómo se gestionan las revistas científicas, todo el proceso de revisión por pares, también conocido como arbitraje, y todo lo que pasa después de que se haya publicado, incluyendo los procesos de corrección del registro científico. Este es el mundo clásico de la ética de las publicaciones. Y la pandemia evidentemente produce un impacto sobre las publicaciones, que a su vez también pone en entredicho muchos de los aspectos anteriormente mencionados. Se generó una necesidad de publicación rápida, se dispararon los preprints y su uso se tornó una práctica aceptada, cosa que no lo era antes. Las revistas se vieron inundadas de manuscritos, los tiempos de revisión por pares se acortaron significativamente, también se acortó significativamente el tiempo entre envío y publicación. Hubo más retracciones, comparando las publicaciones COVID con las no COVID, hubo más retracciones, notas de reserva y erratas en los papers COVID comparados con los no COVID. Los artículos retractados a su vez fueron ampliamente comentados en redes sociales, y eso es una caja de resonancia. Y hubo un auge importante de las revistas predadoras que se aprovecharon de las circunstancias. Entonces,
el contexto pandemia nos impacta. Entonces, en este contexto nosotros tuvimos que salir a navegar por información. ¿Cómo lo hacemos? Y el cómo lo hacemos es no solo en pandemia, sino que también en tiempos normales, la metodología es la misma, pero la tenemos que aplicar un poquito más rápidamente en tiempos de pandemia. Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es buscar la evidencia. ¿Cómo lo hacemos? Construimos una pregunta siguiendo el esquema PICO, como decimos en USACH, participantes, intervención o exposición, comparador y outcome. Una vez construida una pregunta, identificamos qué tipo de pregunta es, si es una pregunta de intervención, vale decir de terapia o de prevención, o si es una pregunta de daño, de exposición, por ejemplo, a vacuna, o a factores de riesgo, o por factores de riesgo. Luego hacemos búsquedas en nuestras bases de datos más cotizadas, generalmente partimos por PubMed, seleccionamos los papers que tengan el mejor diseño para responder nuestra pregunta, lo copiamos en nuestro gestor bibliográfico favorito y procedemos a leerlos críticamente. Y bueno, solamente para recordar, refrescar un poco de nociones de medicina basada en evidencia, esta es la famosa pirámide o la jerarquía de la evidencia, donde abajo está lo que tiene más riesgo de sesgo, y arriba está lo que va aumentando la fuerza de la evidencia. Entonces abajo tenemos los estudios en animales, opiniones de expertos, consensos, reportes de casos, que pueden ser muy importantes en un momento dado, como de hecho lo fueron en el 2020 para describir los primeros casos de SARS-CoV-2 o de COVID-19. Después bien, aquí están los reportes de casos, siguen estando abajo las series de casos. Y a medida que vamos subiendo, aquí tenemos los diseños observacionales, que tienen, de todas formas, tienen más riesgo de sesgo que los diseños experimentales aleatorizados. Después vienen las revisiones sistemáticas de los ensayos clínicos aleatorizados, los metaanálisis, y olvídense del N igual 1 porque eso es muy específico para un cierto tipo de diseño. Entonces, a medida que vamos teniendo ensayos clínicos aleatorizados, como por ejemplo los que autorizaron el uso de la vacuna, va aumentando la fuerza de la evidencia. Entonces, cuando tenemos un paper, ya encontramos un paper, nos tenemos que hacer 3 preguntas iniciales. ¿Cuál es la pregunta de investigación y por qué se necesita este estudio? ¿Cuál fue el diseño que usaron en el estudio? Y tenemos que responder una pregunta clave, si el diseño que se usó es apropiado para responder la pregunta de investigación. Y lo que les voy a mostrar a continuación es un ejemplo de cosas que se publicaron durante la pandemia. Este se publicó el 30 de septiembre, o se recibió el 30 de septiembre, se publicó en noviembre, una cosa así, en una revista cualquiera. Entonces, este paper postula que la diabetes gestacional estaría asociada con trastornos psiquiátricos en niños, lo que podría estar agravado por cuarentenas. La introducción en este paper es corta y solo indica que la actividad física mejora la ansiedad en estos niños que por sí hacen menos ejercicio cuando están en cuarentena. Y el total de palabras para la introducción es de 150. La introducción, que es una sección completa de un paper, ¿no? Entonces, ya nos quedamos con un poquito de duda acerca de la importancia del problema. Además, nos damos cuenta que este paper fue recibido el 30 de septiembre, revisado el 8 de octubre y aceptado el 16 de octubre. Un paper cuyo problema ya nos merece duda respecto de su importancia, relevancia. Además, es aceptado y revisado y aceptado en tiempos absolutamente fenomenalmente de récord. El título aquí contiene el resultado, pero no nos dice cuál es el diseño que se usó. Lo que dice acá es que la exposición prenatal a la diabetes gestacional, que obviamente tiene que haber pasado antes de la pandemia, está asociada con ansiedad e inactividad física en niños durante el COVID-19. Es como bastante evidente eso. Y podemos llegar a entender que esto no es un ensayo clínico aleatorizado, sino que está evaluando una exposición. La exposición es a las cuarentenas y por lo tanto es un diseño observacional. En este estudio tenemos, tratando de entenderlo, vemos que en niños seguidos en una cohorte que ya existe en California, que existía antes de la pandemia, se preguntan los investigadores si hay mayores niveles de ansiedad
y menores niveles de actividad física durante la cuarentena por COVID-19 en niños expuestos a diabetes gestacional comparados con los no expuestos a diabetes gestacional. La población son, entonces aquí vamos a la estructura PICO que les decía antes, la población son niños de California, la exposición es la diabetes gestacional, el control es no haber tenido exposición a diabetes gestacional, el outcome es ansiedad y cantidad de ejercicio físico, y el diseño es observacional, pero es confuso respecto a la temporalidad. Entonces aquí tenemos un enjambre de cosas y no queda muy claro qué monos pinta la cuarentena o el COVID en este estudio. Entonces nos preguntamos verdaderamente si tiene validez interna, es decir, si el estudio es lo suficientemente fuerte metodológicamente o no, para lo cual tenemos que hacer un análisis de riesgo de sesgo, un análisis crítico. ¿Y qué es lo que nosotros esperaríamos? Esperaríamos que todos estos ítems que se muestran acá estuvieran debidamente explicados en el paper, presentados, y esta es la sección método de la directriz de reporte Strobe. Las directrices de reporte son documentos que se han ido sacando en los últimos 20 años que orientan la manera en que se debe planificar y reportar un estudio clínico. Y los hay para todo tipo de diseños. Strobe es el clásico para los diseños observacionales. Entonces, nos hubiésemos esperado encontrar en este paper con un diseño del estudio explicado muy precozmente, cosa que no estaba, describiendo el marco, las fechas, cuándo se hace la exposición, el seguimiento, la recogida de datos, cuáles fueron los participantes, criterios de elegibilidad, después de inclusión y exclusión, qué variables fueron recolectadas, desde dónde fueron tomados los datos, cómo se midieron los datos, cuáles fueron todos los sesgos que se tomaron en cuenta y cómo se minimizó el sesgo. En estudios observacionales es muy importante hacerse cargo del sesgo de confusión o confounding, el tamaño muestral, cómo se llegó al tamaño muestral, qué cálculos previos se hicieron, etcétera, y todo el plan de análisis estadístico. Y sin embargo, ¿con qué nos encontramos en este estudio que les mencioné anteriormente? Que no hay nada de esto, nada. La muestra estuvo constituida finalmente por 65 niños y no dicen cómo ni por qué llegaron a ese tamaño muestral. Entonces nos quedamos evidentemente con una gran incógnita del por qué se publicó este estudio, por qué se pensó en un primer momento y por qué además le dieron un fast track en la revista, ¿no? Porque finalmente en este estudio en particular, o parecidos que se publicaron miles y miles, decenas de miles, ¿le creemos o no a estos resultados? Yo diría que no, porque ya yo no le creo a los métodos. Y siempre nos tenemos que preguntar si la diferencia encontrada entre los grupos se podría explicar por azar o no, y por qué no hicieron un caso de controles anidado a una corte, que es otro tipo de diseño que se podría haber utilizado. No tenemos idea por qué llegaron a las decisiones que tomaron. Entonces, aquí me voy a remitir al título de la conferencia, ¿no? Porque ustedes van a decir, bueno, ¿por qué me está hablando de metodología de análisis crítico? ¿Qué tiene que ver eso con ética de las publicaciones o integridad científica? Tiene todo que ver. Porque nos preguntamos entonces si es ético publicar estudios de mala calidad. Esa es la gran pregunta que uno se tiene que hacer, y no me la hago yo. Se la han hecho muchos desde que partió la medicina basada en evidencia y partieron las revisiones sistemáticas a principios de los años 90. Porque garbage in, garbage out. Si vamos a hacer revisiones sistemáticas de estudios clínicos, ya sean ECAs o estudios observacionales, bueno, estos tienen que ser buenos estudios. Porque si los estudios que entran a nuestra revisión sistemática son malos, si entra basura, son basura, ¿no? Y el Lancet, en el 2014, publicó una serie que yo se las recomiendo enormemente sobre investigación. Cómo vamos a aumentarle el valor a la investigación que hacemos y cómo vamos a reducir el waste, el desperdicio en la investigación. Y waste aquí está relacionado no solamente con los fondos que se pueden perder por malos estudios, sino que también con las horas y tiempo de participación y la buena voluntad de las personas de participar en los estudios. Cuando dan su consentimiento informado para participar en un estudio, y el tiempo de todos los árbitros y todos los editores, que también es un tiempo ad honorem, también tiene que ser considerado en la ecuación, ¿no? Entonces, esta serie habla sobre cómo aumentar el valor, fijando prioridades de investigación
cómo mejorar los diseños, la conducta y el análisis, cuáles son los roles que tiene que jugar la regulación y todos los sistemas de gestión, y así. Son unos poquitos papers que fueron muy señeros y que son claves a la hora de entender que se producen eslabones débiles en las publicaciones científicas que claramente aparecieron con mayor fuerza en el contexto de la pandemia. Tuvimos muchas fallas en la rigurosidad metodológica. ¿Cómo se evidencia esto? Por variables de resultados intermedias o proxy, con uso de diseños menos robustos, por ejemplo, observacionales en vez de experimentales. Por fallas en los procesos editoriales de las revistas. Hubo revisión por pares limitada y apurada y bajo enorme presión. Hubo muchas dificultades de encontrar buenos árbitros en una emergencia sanitaria. Estaban todos ocupados. Editores abrumados y menos atentos a la calidad de las revisiones. Hubo fallas en manejar los potenciales conflictos de intereses. Muchas veces hubo ausencia de preregistro de los estudios que se hicieron. Por lo tanto, sin posibilidad de contrastar con las hipótesis pre-hoc, es decir, antes de empezar la investigación, con los planes de análisis que se tienen que hacer antes de empezar un estudio. Una fuerte tendencia, y caímos todos en esto, a creerle a los comunicados de prensa de las farmacéuticas principalmente, ¿no es cierto? Y pecamos mucho de sesgo de optimismo. Hubo una fuerte presión por parte de la opinión pública y de los gobiernos para encontrar soluciones rápidas, llevando a la posible minimización de los intereses comerciales en juego. Y yo todavía me pregunto, ¿cuánto gastamos en Chile, por ejemplo, en las campañas de inmunización? Y si podrían haber hecho mejor las cosas. Bueno, pero eso no tiene mucho que ver con la ética de las publicaciones, sino que con la economía de la salud y con las evaluaciones económicas que creo yo que todavía están pendientes de hacerse. Pero es parte del mismo fenómeno sociológico. Entonces sí, la pandemia nos impactó en la ética de las publicaciones también. ¿Y qué problemas encontramos? Estudios publicados como preprint o en revistas académicas también, que no usaron directrices de reporte. Y eso ya a estas alturas del baile es bastante inaceptable. Pocos estudios sobre COVID-19 que incluyeron declaraciones sobre disponibilidad de datos. Y sin embargo, nosotros tenemos una idea de que en pandemia todo se compartió. Bueno, no fue así. Necesidad de apurar la aprobación de estudios por parte de los comités de ética, y por lo tanto aprobaciones someras. Investigadores, pares revisores, editores, todos sin tiempo disponible, y algunos papers de alto perfil que fueron retractados justamente porque no dieron acceso a los datos. Hay casos bastante emblemáticos, el caso del paper Lancet, con también otro publicado en el New England Journal, el famoso estudio SearchSphere, con la base de datos entregada por una entidad privada, con coinvestigadores que eran académicos, pero que no habían tenido acceso a la base de datos. Es como si, ¿cómo se llama la base de datos que usan en atención primaria y en los hospitales, ¿no? Que hoy día está en manos de una entidad privada y que te la entrega cuando quiere. Y cuesta mucho conseguirse esos datos, entonces aquí pasó algo parecido. ¿Y cuáles podrían ser algunas soluciones? Estas no solo en tiempos de pandemia, sino que también son soluciones más bien estructurales a los problemas que se arrastran de ética de las publicaciones y de integridad científica en general. Las revistas y los fondos concursables tienen que exigir el uso de directrices de reporte y realizar procesos de auditoría que lleve acciones correctivas internas. Esto poco se hace, sobre todo en los fondos concursables. ¿Cuántas investigaciones, por ejemplo, proyectos adjudicados que no tienen una publicación asociada? Esa es una auditoría muy fácil de hacer. Desconozco si se ha hecho por parte de nuestro Ministerio de Ciencia. Otra solución es fomentar la ciencia abierta. Ya se viene la Semana de Ciencia Abierta, donde van a estar todo el mundo hablando de eso y me parece muy bien, sobre todo a nivel de universidades, que el tema se vaya planteando. Hay que tener acceso de datos para poder hacer y transparencia en el reporte, para poder fomentar la reproducibilidad de la investigación, porque la ciencia trata justamente de eso, de que unos resultados pueden ser corroborados por terceras partes, ¿no es cierto?, hasta que se llegan a conclusiones concluyentes, valga la redundancia. Resultados que sean reproducibles y concluyentes respecto de la hipótesis que haya sido validada.
También se propone fomentar los preprints, pero que después estos sí se publiquen en revistas académicas revisadas por pares. Y trabajar con los comités de ética para que sean instancias de discusión interdisciplinaria propositiva y que no se conviertan en cortapisas para los proyectos de investigación. Entonces tenemos una búsqueda de cosas deseables, pero también tenemos costos, trade-offs, ¿no es cierto?, que existen. Necesitamos aumentar la velocidad de innovación. Necesitamos hacerlo en tiempos de pandemia, como lo vimos con las vacunas, pero eso inevitablemente también va a llevar a terapias más dañinas que beneficiosas o aprobaciones de emergencia someras. Necesitamos oportunidad de acceso a las terapias, que cuando estas van apareciendo, van siendo aprobadas, las personas tengan acceso a estas. Pero tenemos que tener cuidado con los daños, evidentemente. Porque todo esto puede llevar a una credibilidad comprometida, a desadherencia de los pacientes a los tratamientos, y ya lo hemos visto con las múltiples dosis de vacunas, como conforme van aumentando las dosis de refuerzo, la cantidad de gente que se vacuna es siempre menos. Eso no es porque sí, nomás no es porque la gente sea mala, porque sea indisciplinada, no es nada de eso, es porque es el resultado de que hay una credibilidad comprometida cuando nos explican bien por qué se tienen que hacer las cosas. Y por supuesto la infodemia. Entonces necesitamos, lo deseable es mantener la fe pública en la ciencia. Tenemos que tener mucho cuidado con eso para que no ocurran estas otras cosas. Y en eso la integridad científica y la ética de las publicaciones juega un papel central. En este reporte de caso de la experiencia de Luxemburgo, un comentario publicado, empieza su abstract con una frase que a mí me gustó mucho. La pandemia por COVID-19 aceleró el ritmo de la investigación, de siendo una maratón, es decir, una carrera de largo aliento, a ser una carrera de 100 metros. Y esto claramente puede aumentar el riesgo tanto de errores humanos como también de misconduct, es decir, de fallas, de brechas a la integridad científica. Porque para ahorrar tiempo los investigadores pueden estar tentados a hacerla rápida, hacerla corta, y eso puede incluso implicar falsificar datos, como de hecho ocurrió durante esta pandemia en casos emblemáticos también. Puede reducir la complejidad ética a algo más sencillo de manejar, pero por lo tanto también banalizado, trivializado, y que compromete preceptos de la bioética, o usar métodos que no son buena práctica de investigación. Entonces, dice que es de vital importancia que todo lo que se investigue, todos los resultados que se produzcan en un contexto de pandemia, tienen que ser robustos, precisamente porque se están tomando decisiones clínicas muy rápidamente y decisiones de política pública también, que se basan en esos resultados. Es más importante que nunca que los resultados que nosotros obtengamos de la investigación en pandemia y que se publican en las revistas científicas sean robustos. Entonces, para eso tenemos que estar preparados, ¿no? Tenemos que tener una capacidad de respuesta en tiempos de crisis, levantada en tiempo récord y en base a una planificación previa, obvio, ¿no? No sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos Obama, cuando se fue de su mandato, él dejó todo un documento preparado y un panel y una comisión trabajando y qué sé yo qué, sobre pandemia, qué hacer en una pandemia. Y cuando entró Trump, disolvió toda esta pequeña agencia que se había levantado y los mandó todos a su casa y justo vino la pandemia. Entonces, uno nunca sabe cuándo va a ocurrir. Entonces, para eso tenemos que tener previamente instaurado procesos editoriales eficientes y transparentes, pero pensando en estar preparados, tenemos que tener pares revisores calificados y disponibles de antemano. Comités de ética activos y dispuestos a ayudar en tiempos rápidos a grupos de investigadores. Uso intensivo de directrices de reporte y plena transparencia de datos y facilidad de acceso para validaciones independientes. Es obvio que todo esto es algo que podemos hacer en tiempos de normalidad. Ya, si tenemos esto hecho bien levantado en tiempos de normalidad, acelerarlo con un plan ad hoc va a ser mucho más fácil. ¿Y qué otras medidas podemos tomar?
Podemos tener paneles independientes para evaluar la investigación antes de su inicio, durante la conducción y antes de la publicación. Podemos tener oficinas y sistemas, por ejemplo, en hospitales. ¿Por qué no hay oficinas de investigación en hospitales? Porque no están obligados, mandatados por procesos de acreditación, por ley, por lo que fuere, a aprovechar todo el caudal de datos que tienen y de pacientes que tienen para hacer investigación de alta calidad. Entonces, oficinas y sistemas dedicados a coordinar rápidamente proyectos de investigación y asegurar su gobernanza, porque no es llegar y montar un proyecto de investigación, sino que también necesitamos que estos estén bien conducidos. Tenemos que tener mecanismos asegurados, y esto las universidades juegan un rol fundamental para compartir datos que estén disponibles para investigar, para hacerse otras investigaciones más sobre esos datos, o por ejemplo biobancos o serotecas, y ser reproducidos y criticados colectivamente. Tenemos que estar disponibles a ser criticados. Otras personas, agencias reguladoras, financiadoras y ETESA, para interpretar rápida y correctamente, haciendo un buen análisis crítico de los resultados que se presentan, tomando decisiones basadas en buena evidencia y en tiempos cortos. Bueno, eso es lo que yo les quería presentar. Aquí tenemos, les dejo también un listado de referencias si que quieren profundizar más en estos temas, y les agradezco su atención para que podamos tener un tiempo también para la discusión. Sin nunca olvidar a Humberto Eco que la sabiduría no es destruir ídolos, sino no crearlos nunca. Con eso concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivian, muy interesante. Qué difícil no caer muchas veces en esta modificación de data que se dieron algunos investigadores con el objetivo de apurar muchas veces la producción científica. Como tú comentabas, se dio mucho eso de muchas veces alterar los resultados de algunos estudios o algunas datas que pueden tener para, en el fondo, obligar al cumplimiento de la tesis que se había propuesto desde un principio. Claro, y no sé si ustedes recuerdan la serie de casos que presentó el investigador francés sobre la hidrocloroquina, ¿no? Que después fue desmentido absolutamente, fue todo falsificado en el 2020. No, yo no lo vi. Sí, eso fue bien complicado porque se publicó en revistas de alto impacto. Las revistas de alto impacto tuvieron unas caídas feas. Ricardo tiene la mano levantada, me parece que quiere hacer una pregunta y le di la opción de que pueda expresarla. Sí, es de esas preguntas que uno dice, más que una pregunta, es un comentario, porque es lo que es. Mucho gusto, Vivian. Creo que somos contactos en ResearchGate y nos conocíamos de allí en un momento, que cuando vi tu nombre sabía que iba a ser interesante, aparte que el tema también me interesa, porque soy a la vez sociólogo y profesor de ética. Entonces, y me parece a mí que, bueno, esta es una materia en la que tú, por supuesto, no ignoras y que nosotros estamos discutiendo hace tiempo y reclamando también nuestro espacio en estos debates. ¿De dónde eres tú, perdón? Cuéntame cuál es tu filiación. Yo soy de origen chileno, pero yo trabajo en la Universidad de Ghent, en Bélgica. Y ahora tengo una afiliación también en la UTLA, en esta nueva generación de investigadores, digamos, que entran como la figura de investigador. Entonces, hemos estado discutiendo yo creo que durante los últimos 5 años, el cómo se mueve este concepto de evidencia científica. ¿Y a qué se refieren los distintos científicos cuando hablan de ciencia y cuando hablan de evidencias y cuando hablan de datos? Y a mí me da la impresión que probablemente tú vas a estar de acuerdo con esto, porque yo sé que no es una invención tuya, que esta escuela de la medicina basada en la evidencia reconoce cierto tipo de evidencias, o cierto tipo de datos, o cierto tipo de enfoques, o de construcción de una forma de saber y de una forma de entender los problemas, que por lo demás es muy médica, o es muy epidemiológica, fundamentalmente epidemiológica en el caso específico de la medicina basada en la evidencia y todas las otras subescuelas o ramificaciones que se han ido incorporando, como enfermería basada en la evidencia, psicología basada en la evidencia, etcétera, que hasta también tenemos jurisprudencia basada en la evidencia también en algunos países.
Entonces, a mí me da la impresión que sería conveniente referirse en algún momento, o referirnos, no estoy hablando específicamente de ti, a esta como constelación de evidencias que hay, ¿verdad? Porque esta escuela lo que hace, por una parte, es muy útil para tomar decisiones, y por otra parte, yo me quedo con varias banderas rojas que se me levantan mientras escucho este tipo de presentaciones, em, sobre esta jerarquía que forma de evidencias, que en muchos casos también representa jerarquías espurias, porque un estudio puede estar perfectamente diseñado, irreprochable en términos metodológicos, pero que esté mal interpretado. Y que Sí, muchas sí. veces la opinión de una persona que no tiene datos, pero que sí tiene una experiencia que está más bajo en la pirámide, ¿verdad? Puede tener más peso. Y que fue muchas veces algo que ocurrió durante el inicio de la pandemia, ¿verdad? Como conocimientos de otros casos similares podían extrapolarse a este otro caso sin tener la evidencia de la más alta jerarquía en esta pirámide. Y que al mismo tiempo produce también una jerarquía espuria también entre disciplinas, porque las disciplinas que no hacemos ese tipo de métodos o no desarrollamos ese tipo de métodos, no entramos en esa pirámide. Entonces cuesta mucho, por ejemplo, de partida colaborar o contribuir desde otras disciplinas que no somos las médicas a la medicina o a la epidemiología, porque no tenemos los mismos parámetros, ni siquiera el mismo lenguaje. ¿Verdad? Y que muchas veces para entrar allí nos piden, por ejemplo, datos de replicabilidad futura o posible o eventual para otros colegas, cuando nosotros no hacemos replicabilidad, no replicamos estudios, ¿verdad? Porque nuestras ciencias son más interpretativas. Entonces se produce allí un choque muy importante de enfoques, de escuelas, de intereses, me imagino también, de interés por espacio dentro de una revista, eh, que refleja de alguna manera estas consecuencias que se van produciendo producto de estas jerarquías. Y como digo, como sociólogo y como interesado en la ética, también me importan las conclusiones de nuestras decisiones. Yo creo que es una decisión importante allí, el término de la nomenclatura y, como digo, esta, por así decirlo, monopolización de la terminología, de lo que constituye la ciencia, de lo que constituye una evidencia, ¿verdad? Cuando en medicina también quizás se encierran las personas que hacen investigación, las personas que hacen investigación en medicina y epidemiología, encierran también, y quizás hay también esta monopolización de temas que sobrepasan lo que es la medicina y sobrepasan lo que es la salud, como las discusiones sobre la vida y la muerte, por ejemplo. Y que aún así, cuando vemos personas que venimos de las humanidades o de las ciencias sociales, tenemos que adaptarnos a esos formatos, porque pasan por comités de ética precisamente, que pasan formularios de 50 páginas, que se demoran muchísimo en responder, que no nos entienden a nosotros la nomenclatura, que nosotros tenemos que adaptarnos a ellos más que ellos a nosotros, porque también nuestros proyectos dependen de ellos, que ya hay como publicaciones también sobre si los comités de ética son abusivos, por ejemplo, con los investigadores, no solo con nosotros en ciencias sociales, también dentro de la medicina. Y, bueno, no quisiera explayarme más en esto, yo creo que estas cositas que son súper temas, tú lo sabes, no sé si quieres agregar ahí algunas líneas, porque nos tardaría horas en seguir hablando de esto. Claro, o sea, me la tiraste la pelota, así que la digo. Claro. Muchas gracias. No puedo no agarrarla y dribblear. Claro, yo por eso dije desde un principio que mi punto de vista era desde la medicina. Fui explícita en eso. Yo creo que uno siempre tiene que reflexivamente decir desde dónde está mirando la realidad. Entonces, las preguntas que yo me hago son las preguntas que yo vi en Bachelet, quiero decir, como investigadora, que soy también, ¿no? Que yo me hago, no que uno se hace o uno se hace, son preguntas de la epidemiología clínica. Son preguntas sobre terapia, sobre prevención, sobre daño, sobre diagnóstico. Son las grandes preguntas sobre normalidad, Exacto. pero en el punto de la medicina. Es decir, nosotros vivimos en el mundo de sanar a las personas, de preservar su salud o de mejorarlas. Entonces, para eso necesitamos encontrar respuestas. Entonces, los problemas que nosotros tenemos que hacernos cargo en nuestra investigación, los problemas, provienen de escenarios clínicos. Eso es importante no olvidarlo. Ahora, no creo que seamos, ¿cómo fue que dijiste tú? No creo que la medicina monopolice. Esa no creo que es la palabra correcta que usaste tú. Pero sí recojo que la medicina
lo puedo decir de una manera positiva, porque vengo desde la medicina, ha hecho una gran contribución ¿ya? A ciertas discusiones metodológicas sobre la ciencia. Lo que, dicho de manera un poquito menos positiva, es una voz un tanto hegemónica. Y eso lo admito y lo reconozco. Ahora, en mi disciplina, que es la metodología de la investigación y la medicina basada en evidencia, o la epidemiología clínica, si tú quieres llamarlo así con más precisión, en mi disciplina tenemos una conversación andando, relacionada también con todos los que hacen revisiones sistemáticas y todo eso, que en la Cochrane sobre todo, que ha ido abriendo mucho más las opciones de lo que se considera una base de evidencia con validez suficiente como para tomar decisiones con una cierta certeza, con una cierta, digamos, probabilidad de certeza, donde la fuerza de la evidencia te da alguna certeza respecto de lo que tú estás queriendo decidir. ¿Qué digo con esto? Si partieron inicialmente las revisiones sistemáticas siendo solamente ensayos clínicos aleatorizados, y eso es lo que está como en la cúspide, hoy día, después habían preguntas derivadas de escenarios clínicos que no se podían responder con ECA. Punto. No puedes hacer un ensayo clínico aleatorizado, por ejemplo, para, no sé, evaluar ciertos daños o ciertas exposiciones como el tabaquismo. Tú no puedes decirle a un grupo fuma y a otro grupo no fume y veamos si tienen más cáncer pulmonar uno que otro. No puedes hacer eso. Esa conclusión científicamente validada de que hay una asociación y causa-efecto, causa que lleva un efecto entre fumar y cáncer de pulmón, que ya está establecida, consolidada y nadie la discute, nunca se produjo de un ensayo clínico aleatorizado, sino que de diseños observacionales. Entonces vamos ampliando. Bueno, y de ahí con el tiempo ya se ha llegado a que hay ciertas preguntas que no se pueden responder con ninguno de los diseños cuantitativos, sino que tienes que usar métodos cualitativos. Y hoy día se están haciendo muchos estudios que se llaman de métodos mixtos, en medicina, me refiero, en clínica, en salud, pongámoslo así, más en general, ya, en el ámbito de la salud, sobre todo relacionado con sistemas de salud o qué sé yo, que están usando diseños mixtos, es decir, que combinan análisis cuantitativos con estudios cualitativos, con diseños cualitativos. Entonces, yo creo que uno tiene que, como dijo Humberto Eco, no hay que construir ídolos. La medicina aquí no es un dogma y la forma como estamos haciendo las cosas aquí, de lo que yo he contado, de las directrices de reporte y todo eso, no deben ser vistos como un dogma a aplicar en otros ámbitos disciplinarios, como por ejemplo la sociología, la historia, las humanidades en general, sino que en algunos casos se puede usar como referente válido, pero en otros puede que en absoluto, ¿te fijas? Pero yo creo que al final del día lo que nos está marcando más no es tanto nada de lo que he dicho hasta ahora, sino que más bien la forma como los académicos e investigadores estamos siendo evaluados. Y eso corresponde al modelo de universidad que se ha ido instalando hegemónicamente en el mundo, que tiene un fuerte componente neoliberal. Entonces, se le exige, por ejemplo, un cierto tipo de productividad a investigadores de tu ámbito, como si fueran, y de mi ámbito, como si fuéramos físicos o astrónomos o químicos que tienen una alta tasa de publicación, por ejemplo, ¿no? En fin, creo que el problema es súper complejo, es muy válido lo que tú planteas, hay muchas partes de donde tomarlo y yo creo que es interesante llegar a puntos de encuentro donde nos podemos ayudar interdisciplinariamente, tanto en resolver problemas de investigación como en generar mejores modelos de intercambio científico. Y eso. Y otras cosas que no se pueden traspasar nomás, que no pueden traspasar los límites de las disciplinas. Perfecto, muchas gracias. Por eso yo dije en un principio que iba a tratar de provocar la discusión, que no iba a ser una charla docente.
Es la idea de la discusión, sale el aprendizaje. No veo ninguna otra pregunta, ni manos levantadas. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna acotación, pregunta, alcance. Bueno, yo solamente comentar que en realidad esto nos plantea un tremendo desafío el tema de la pandemia con respecto a la ética, porque tal como decía Vivian, hubo una infodemia. Entonces había tanta información en un momento que como que la gente ya no sabía qué leer o qué creer. Surgieron las fake news entre medio. O sea, nos plantea bastante como enseñanza para poder, digamos, tomar las medidas para poder evitar estos temas digamos, de problemas de ética y las publicaciones. Así es, ha sido bien, bien complicado. Pero a mí me parece que una de las cosas complejas es esta proliferación de ciencia barata. Todo el mundo quiso sacar algo con respecto. Está bien, la gente también está motivada porque era un momento de crisis humanitaria, de crisis mundial. Pero ese estudio, por ejemplo, que les mostré ahí, no tenía razón de ser. O sea, nunca debió haber sido aprobado y nunca debió haber sido publicado. Nunca debió haber sido aprobado por un comité de ética y nunca debió haber sido publicado tampoco en una revista. De eso hay mucho. Entonces, nos tenemos que hacer cargo también de cómo nosotros mejoramos nuestros estándares en general. Y las revistas son fundamentales en eso. Ya. No veo más manos levantadas ni preguntas en la sección de preguntas. Podemos dar por finalizado este webinar, darle las gracias a Vivian nuevamente por su participación. Muchísimas gracias, te dejamos invitada al resto de los webinars que hacemos siempre los días jueves. La programación de los webinars la puedes revisar en la página de biblioteca de la universidad, bibliotecas.udla.cl. Los días jueves estamos haciendo esto de los días lunes, Integridad académica. integridad académica, los días lunes sobre el apoyo del proceso de aprendizaje y enseñanza, y los días miércoles precisamente para investigadores. La programación de cada una de estas series de webinars la puedes revisar en nuestra página web. Gracias. ¿Ya? Muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias a todos, muchísimas gracias Vivian, y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, un abrazo a todos. Muchas gracias. Saludos por la USACH y por la UDLA. Chao. Gracias. Chao, chao.